Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los participantes, a este encuentro del día de hoy, a nuestra presentación de taller de plantas medicinales fitoterapia en casa. Es un taller abierto que consta de varias clases consecutivas. Vamos a dar este primer paso, dando inicio. Mi nombre es Débora Aguilera, quien les habla. Soy fitoterapeuta, especializada en fitomedicina desde hace varios años. Mente Piperita es mi proyecto de educación en medicina herbolaria, que desde hace varios años vengo desarrollando en la disertación de talleres y formaciones en plantas medicinales y fitoterapia aplicada, a través de diferentes medios presenciales y virtuales. En este espacio en el cual les estoy hablando, es mi espacio de trabajo, en Villa Los Santos, Río Ceballos, donde se desarrollan actividades presenciales, talleres creativos, talleres de elaboración, formaciones profesionales en plantas medicinales, en fitoterapia aplicada, con orientación en fitomedicina. También terapia floral, con el aval y el respaldo del Instituto Argentino de Flores de Bach, que desde hace varios años acompaña en mi trabajo, respaldando y certificando académicamente a cada una de mis alumnas. Me pueden encontrar en las redes sociales, como Mente Piperita, en YouTube, como Mente Piperita. El día de hoy me acerco y les doy la bienvenida para desarrollar un taller inicial de fitoterapia en casa, haciendo referencia y dando un conocimiento inicial a la utilización de las plantas medicinales para la salud aplicadas en el hogar. Así que les doy la bienvenida, me he presentado, muy contenta de poder nuevamente dar inicio a estos espacios virtuales, abiertos y sin costo. Desde hace varios años trabajo desarrollando diferentes formaciones y talleres formativos en diferentes áreas, en salud mental, en salud digestiva, en salud respiratoria, a través de diferentes formaciones, como limpieza pulmonar profunda, plantas para la calma. Seguramente en otros momentos habrán visto el desarrollo, la promoción de estos talleres. Cada uno de estos talleres y formaciones y seminarios virtuales están planificados para poder desarrollarse, para poder brindarlo y que cada persona que incorpora este conocimiento lo pueda aplicar para sí mismo, para sus personas allegadas, o pueda recomendar plantas medicinales de una manera correcta, de una manera apropiada, con criterio y con responsabilidad. Pero siempre es importante empezar desde cero, con un conocimiento que sea seguro, que sea certero, y que a mí me brinde las herramientas específicas para dar estos primeros pasos hacia la medicina herbolaria. La medicina herbolaria, desde tiempos ancestrales, ha sido el primer recurso curativo. La medicina herbolaria fue la medicina del pasado. Creo que la primera planta medicinal apareció cuando apareció la primera enfermedad. Y esto nos ayuda a entender la manera en que nosotros podemos relacionarnos con la naturaleza. No necesitaríamos plantas que sean medicinales si no enfermáramos, ¿verdad? Pero están para acompañarnos en cada proceso de la vida. Curar con plantas es un arte milenario que recibe el nombre de fitoterapia. En este tiempo se habla cada vez más
de esta terapéutica como una auténtica medicina, sumamente diferente, alternativa, tiene sus propias reglas, sus propios métodos. Es por eso que, a pesar de tener todo un montón de recursos en donde podemos encontrar en internet, en diferentes plataformas, a mí me parece importante siempre poder formarse de manera respetuosa para poder utilizar este tipo de herramientas, esta terapia. Fito viene de plantas y terapias, es un conjunto de técnicas para poner en práctica terapéuticamente todo el conocimiento que se tiene de las plantas. Entonces me parece muy importante poder dar primeros pasos en la medicina arbolaria, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, en los últimos años he brindado diferentes seminarios formativos, talleres y formaciones con diferentes recursos para diferentes partes del organismo, como la limpieza hepática profunda, como mencionaba limpieza pulmonar profunda, que son técnicas desde la medicina naturista donde se utiliza la fitoterapia como principal recurso para la limpieza, desintoxicación del organismo y para poder contrarrestar diferentes patologías. O sea que con lo que estoy mencionando tenemos múltiples ahí vamos silenciando los micrófonos, ¿sí? A medida que vayan ingresando, le pido a los nuevos participantes que puedan prestar atención y silenciamos los micrófonos para poder desarrollar la clase. Muchas gracias. El poder iniciar y dar estos primeros pasos en la medicina arbolaria a nosotros nos brinda un conocimiento que podemos dar en el día a día, que podemos incorporarlo con total seguridad, con tranquilidad y con la efectividad que nosotros esperamos. Una de las cosas que he recibido en la inscripción de cada uno de ustedes fueron varias consultas y entre ellas me llamó la atención una consulta específica, donde una participante me preguntó cuál es el grado de efectividad que podemos encontrar en estos recursos herbolarios para nuestra salud, qué es lo que nos provee la fitoterapia en un grado curativo, cuál es la veracidad de la efectividad de esta terapéutica. Y me pareció una pregunta muy importante para dar el inicio sobre este seminario, sobre este taller formativo que hemos abierto de los primeros pasos a la medicina arbolaria. Porque la fitoterapia es la raíz de la medicina que nosotros conocemos convencionalmente el día de hoy. Muchos de los recursos farmacéuticos que tenemos, medicamentos, nacieron, ¿sí?, de plantas medicinales. Por lo que nos invita a conocer recursos, esta terapéutica, que pueden contrarrestar en múltiples enfermedades, no solamente los malestares cotidianos, sino que también tenemos recursos para el día a día y para poder contrarrestar enfermedades crónicas, enfermedades pasajeras, que es donde mucho más fuerza tiene esta terapéutica. Las plantas medicinales tienen la capacidad y van a actuar en el organismo teniendo la capacidad de poder restaurar mi cuerpo hacia sus funciones naturales. Lo que quiere decir que van a actuar en el organismo a través de estímulos. Esos estímulos van a permitir que el cuerpo pueda restablecerse, reequilibrarse y mantenerse en un estado de salud prolongado en el tiempo. A diferencia de los medicamentos alopáticos y de las terapéuticas convencionales, que es la medicina de los doctores que nosotros conocemos, la fitoterapia actúa de manera preventiva, colabora en contrarrestar malestares orgánicos y no tiene efectos colaterales. Una de las cosas que nos ha invitado a la medicina alopática y que nos ha confundido en el tiempo, en nuestra propia naturaleza de nuestro cuerpo, es que justamente nos ha enseñado sobre inmediatez. Entonces, todo lo que nosotros esperamos siempre
sobre un problema de salud que estemos padeciendo es que pueda resolverse de manera inmediata. Una de las cosas que hace la fitoterapia, la utilización de plantas medicinales para la salud, es acompañar los procesos curativos del cuerpo de manera lenta y pausada, y en el tiempo que mi cuerpo le lleve a restaurarse. Entonces yo puedo utilizar, y tenemos recursos vegetales, tenemos plantas que van a actuar de manera inmediata, que van a actuar acá y ahora, inmediatamente, me van a contrarrestar un malestar digestivo, una inflamación o distensión abdominal, un dolor de cabeza. Me lo pueden aplacar inmediatamente dentro de la primera hora de haber tomado una infusión. ¿Cómo puede haber un malestar respiratorio? En donde tengo congestión, moco, puedo tener fiebre, y le va a llevar de 3, 7 a 10 días para poder contrarrestar ese malestar. ¿Y por qué? Porque es el tiempo que lleva mi cuerpo en poder restablecerse y volver a un estado de equilibrio y conservación y poder mantenerse en salud. Así que creo que es una linda respuesta sobre esta consulta. Me pareció muy interesante esta pregunta, porque a medida que vayamos avanzando en este taller, vamos a poder entender por qué la fitoterapia tiene tiempos diferentes para cada síntoma, para cada cuerpo, para cada malestar, para cada patología. Una de las cosas que vamos a destacar es que no es incompatible con la medicina convencional, sino que se combinan. La fitoterapia es la utilización de las plantas medicinales para la salud. ¿Sí? Le podemos decir fitoterapia o medicina herbolaria. Los dos títulos hacen referencia a la misma utilización. Es la medicina de las plantas. La medicina de las plantas se utilizan con todos los recursos vegetales en todas las diferentes preparaciones que nosotros podemos realizar. Es por eso que el día de hoy yo traigo a compartirles no solamente estos primeros pasos, sino que vamos a aprender a través de diferentes encuentros, porque no todo lo vamos a poder englobar y lo vamos a poder aprender el día de hoy, sino que vamos a necesitar de varios encuentros para poder afianzarlo, reforzarlo y aprenderlo. Vamos a dar inicio justamente a un botiquín, vamos a dar una introducción a un botiquín que a nosotros nos acompañe todos los días y que siempre tengamos un recurso curativo para cada hogar. Que la fitoterapia y la medicina herbolaria pueda ser aplicada en todos los hogares es recuperar un conocimiento sumamente valioso para nuestra vida. Un conocimiento que nuestro propio cuerpo lo tiene. Nuestro organismo puede asimilar las plantas medicinales mucho más rápido, puede absorber esa capacidad curativa, puede asimilarla, procesarla y entender esa información, la puede digerir de una manera más cómoda, porque formamos parte de la naturaleza. Todo lo que es recurso natural, mi cuerpo lo puede entender y lo puede asimilar mucho mejor, porque a nosotros, a estar hechos de las mismas células, esta comunicación se puede entender mucho mejor, se puede transmitir mucho mejor, actuar en una sinergia mucho más amplia en nuestro cuerpo y tenemos resultados mucho más óptimos. A diferencia de los medicamentos a los que estamos acostumbrados, que son los medicamentos hospitalarios, los medicamentos farmacológicos, muchas veces al tener composiciones químicas, mi organismo se le hace mucho más difícil poder procesarlo, poder asimilar esa información química. Y además requiere mucho más esfuerzo para poder digerirlo. Entonces, tiene efectos colaterales, de lo cual a veces terminamos teniendo otros padecimientos, tratando de remediar uno, agregamos otro, ¿verdad? Uno de los beneficios que tiene de utilizar la herbolaria todos los días
es que actuamos de manera preventiva. Tenemos maneras de poder curar un malestar y también maneras de poder prevenirlo. Que esté en todos los hogares, que tengamos un botiquín en cada hogar, a nosotros nos permite tener un recurso para poder aplicar salud en los primeros síntomas, en los primeros malestares, en patologías comunes, sin tener que incorporar algún tipo de medicamento farmacológico, alineándonos con las necesidades de nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo solamente necesita reequilibrarse, restablecerse, estimular el sistema digestivo y con eso es suficiente. Tener un botiquín de plantas medicinales en nuestro hogar nos hace personas más responsables sobre nuestra salud, sobre nuestras necesidades corporales. Aprendemos a escuchar cuál es el malestar y cuál es el recurso que tengo para sanar. Y así hacemos salud pública. Si yo lo tengo en casa, lo puedo utilizar con mi familia, lo puedo utilizar conmigo y lo puedo compartir. Y todos podemos responsabilizarnos sobre nuestra propia salud. Todos podemos aportar sobre este conocimiento y esta recuperación. De conocimientos ancestrales que nosotros traemos en nuestras propias células y que lo hemos perdido en el tiempo y que muchas veces es necesario despertarlo. A veces llegamos a últimas instancias con patologías o diagnósticos un poco complejos y a veces es tan necesario y tan importante contrarrestar, pero desde lo que nos propone nuestra propia naturaleza, generando una buena alimentación, una alimentación balanceada, una buena ingesta de agua, el consumo de recursos vegetales, y no solamente hablo de plantas medicinales, hablo de verduras, de alimentos, una buena ingesta de agua que pueda nutrir, recursos vegetales que a mí me puedan nutrir. Todo esto a mí me ayuda a contrarrestar y volver a mis funciones naturales. ¿Podemos apoyarnos con medicina alopática? Por supuesto que sí, con todo lo que estoy mencionando y la comparación que nosotros podemos hacer. Una de las cosas importantes es entender de que no se trata de dividir, se trata de integrar. No es que yo soy de un bando, del bando de la medicina, de este lado del muro de la medicina natural, y es de la única manera que voy a tratar mi salud siempre va a ser con fitoterapia. O no, yo estoy con alguna patología, con algún malestar, y estoy tomando medicamentos, así que definitivamente no puedo tomar plantas. Ya no lo puedo cambiar. Son compatibles entre sí. Lo importante de poder entender las medicinas alternativas es poder integrar y poder tomar la mejor decisión posible sobre las necesidades de mi cuerpo para poder restablecer la salud. A veces simplemente necesito equilibrar. O a lo mejor estoy tomando un medicamento que lo debo de tomar de por vida. Entonces, incorporar plantas medicinales que estimulen el proceso digestivo y que estimulen la reproducción de células hepáticas, para que mi hígado siempre esté fortalecido, la limpieza de hígado, para que yo pueda todos los días metabolizar de manera correcta este medicamento que a mí me toca tomar todos los días. Ya es un gran paso de responsabilidad sobre mi salud y sobre lo que yo puedo hacer. Responsabilizarnos sobre la salud a nosotros nos hace personas atentas, que podemos escuchar las necesidades de nuestro cuerpo. A veces decimos, es importante escuchar el organismo. Sí, buenísimo, ¿cómo lo escucho? Lo escucho entendiendo su correcto funcionamiento. Cuando yo empiezo a consumir plantas periódicamente, mi cuerpo empieza a restaurarse hacia sus funciones naturales. Entonces, voy entendiendo cómo mi cuerpo funciona, estimulado y equilibrado. Y me doy cuenta que esta inflamación de la panza no era normal. Me voy acostumbrando a que mi abdomen esté desinflamado, que la digestión se haga rápido, que sienta buena calidad de atención, de memoria.
Me siento con estas características físicas de bien vigorosa, con mucha energía, con un correcto descanso, y me doy cuenta que cuando yo puedo dormir 8 horas, el recambio energético es otro, y tengo una predisposición al día siguiente para poder trabajar, para poder pensar, para poder resolver, para atender a mi familia, para desarrollar todo tipo de actividades. Es diferente, y empiezo a entender cómo es mi cuerpo y qué es lo que puedo hacer al respecto. Y me voy acostumbrando a tener todo este bienestar. Y las plantas medicinales consumidas periódicamente a mí me permiten sostener ese bienestar. Entonces, se trata de registros. Yo voy a registrar cuando tengo demasiado inflamado el abdomen y cuando no. Incluso me voy dando cuenta si fui de cuerpo todos los días o no, si hice demasiado pis o no, si dormí el tiempo suficiente o no dormí, o dormí 8 horas, pero mi cerebro estuvo tan activo que me quedé pensando tanto por la noche, que me levanté cansada, agobiada, sin fuerza. Y eso también es señal de debilidad, de que algo no está bien. Y que yo puedo hacer algo al respecto, ¿no? A veces llegamos al médico a una consulta, a una guardia hospitalaria, cuando mi cuerpo ya agotó todos sus recursos, cuando ya no da más o cuando ya estamos todos rotos. Lo importante es poder entender sobre esta responsabilidad de la salud, para no llegar todos rotos, para que podamos prevenir y que podamos curar, que podamos autogestionar la salud, porque de esto se trata, que podamos compartir este conocimiento, que podamos hacer salud pública. Y todo esto nos propone la fitoterapia y es la propuesta que yo les traigo en este taller de plantas medicinales y fitoterapia aplicada, fitoterapia en casa, para que lo puedan conocer, para que lo puedan aplicar, para que podamos aprender y divulgar y compartir sobre responsabilidad de la salud y sobre autogestión de la salud, que es tan valioso y es tan importante. ¿Sí? Una de las cuestiones que tiene la fitoterapia es que si no la conocían o si la conocían un poco, por ahí no sabemos bien cuáles son los recursos. ¿Cómo puedo yo consumir fitoterapia? Dijimos el concepto de fitoterapia, que es la utilización de las plantas medicinales de la salud, que el concepto viene de fito, que es plantas, y terapia es el conjunto de técnicas y recursos para poder utilizar en pos de la salud a esas plantas medicinales, ¿verdad? Pero tiene múltiples beneficios que son los que vamos a aprender a aplicar. Primero, que los remedios son fáciles de conseguir. Los podemos encontrar en nuestra propia casa, en el vecindario, en una caminata, en el monte, en la montaña, a la orilla del río, cerquita del mar, entre las baldosas de la ciudad, en algún cantero, en algún jardín. Los remedios de la fitoterapia son plantas que se consideran medicinales porque dentro de su composición química tienen principios activos que van a tener una capacidad farmacológica en el cuerpo humano. Por eso se llaman plantas medicinales, ¿sí? El efecto del consumo de plantas es más prolongado y constante en el tiempo, a diferencia de los medicamentos sintéticos de la farmacia que podemos llegar a conseguir. Otro de los beneficios es que no tiene consecuencias tan graves como los remedios hospitalarios, como los remedios farmacológicos de los que mencionaba. No vamos a tener esas situaciones donde curamos una cosa y dañamos otra, como en muchas ocasiones a veces solemos decir. Popularmente se dice, no, lo que pasa es que tomé el remedio para tratar esto y ese remedio me hizo mal el hígado, el sistema digestivo, y ahora tengo que tomar otro remedio para poder tratar este malestar, y así, ¿no?
suelen tener consecuencias graves o efectos colaterales negativos. Las plantas medicinales no. El efecto es prolongado, constante y no tiene efectos colaterales, siempre que se consuma con responsabilidad y con las dosis adecuadas. Muchos de los remedios son gratuitos, muchas plantas son gratuitas porque las podemos recolectar, reconocer, recolectar y utilizar. O los podemos comprar en el mercado, en una herboristería, alguna persona que se dedique a la recolección de plantas, una persona idónea. Y siempre tiene un menor costo, es mucho más económica las medicinas herbolarias que los remedios farmacológicos. Uno de los beneficios interesantes es que se pueden tomar con las bebidas que nosotros nos acostumbramos, como el mate, los jugos, se puede beber en infusión o se puede tomar en diferentes preparaciones alquímicas, elaboraciones caseras que nosotros podemos combinar y podemos utilizar para elaborar remedios. Cuando nosotros nos disponemos a empezar a utilizar las plantas medicinales, entendemos el funcionamiento de las plantas, entendemos qué es la fitoterapia, a partir de ahora ya entendemos qué es la fitoterapia, cómo funciona, cómo lo podemos aplicar. Ahora entiendo que lo puedo aplicar todos los días de manera preventiva o le puedo dar un orden a esas tomas, ¿sí? Un protocolo para yo poder contrarrestar algún malestar y puedo utilizarlo de manera curativa. Voy a entender que si bien yo puedo recolectar, tener en casa un conjunto de plantas que van a tener actividad farmacológica en mi organismo, o sea que van a comportarse como un medicamento, que son remedios de la tierra, que es medicina herbolaria, yo me voy a incorporar un conjunto de remedios farmacéuticos, voy a tener una farmacia. Entendiendo que yo puedo utilizar muchos recursos, los puedo tener a mano, puedo elaborar un botiquín, voy a tener una farmacia en casa. Pero para poder incorporar esa farmacia en casa, tengo que ser responsable sobre la automedicación. Y para poder dar este paso a la farmacia natural en casa, vamos a hacer hincapié a lo largo de estos encuentros, de este taller, en qué es la automedicación consciente. ¿Cómo debe ser mi farmacia natural en casa? ¿Qué es lo que incluye? ¿Cuáles son estas plantas a utilizar? ¿Cuál es el guardado y la conservación? ¿Cómo es? ¿Cómo lo voy a conservar? ¿Cómo lo voy a guardar? A todos los remedios que yo pueda elaborar con plantas. ¿Y cuál es la procedencia? ¿Cuál es en qué herbolario voy a comprar? ¿Cuál es la función principal del herbolario? Si es lo mismo comprar en un herbolario, en una herboristería, que en una dietética, o comprar algún artesano, o comprar en una farmacia que venda plantas empaquetadas. ¿Y qué pasa con las plantas medicinales de casa? Yo tengo que tener en claro estos conceptos para poder tener una farmacia en casa que esté habilitada con todos los detalles importantes a desarrollar, cumpliendo con todas las expectativas que yo puedo tener sobre su utilización y sobre mi salud, teniendo en claro cómo va a ser su utilización y mucho más importante, entendiendo sobre la responsabilidad, sobre la autogestión de la salud. Todo esto lo vamos a aprender. Primero voy a hacer hincapié sobre lo que es la automedicación consciente.
La finalidad de este taller es poder entender la fitoterapia, la medicina herbolaria, aplicada a la salud, para que nosotros podamos comprender que en la naturaleza tenemos recursos importantes, valiosos, para la autogestión, para la restauración orgánica, para evitar el consumo de medicación de venta libre de manera descontrolada. Es uno de los detalles importantes a hacer hincapié. Es importante porque una de las cuestiones a las que nos estamos enfrentando en la sociedad del día de hoy, en todas las ciudades, en todos, en todos los lugares, diferentes países, es que a todos nos ha movilizado en el último tiempo, en los últimos años, la responsabilidad sobre la salud. Es por eso que muchas personas se han acercado a las medicinas integrativas, se han acercado a la fitoterapia, a la medicina herbolaria. Como también hubo un gran caudal de personas en donde las han llevado a no sentirse tan bien y a tener una automedicación sumamente descontrolada. Y es algo que se trae como práctica. Es algo que nos enseñó la farmacia convencional a tener un recurso curativo inmediato. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo el medicamento y sigo. Y ese es mi ritmo, ¿verdad? Eso es mi manera de sobrellevar la salud. Entonces me duele la cabeza y me tomo un medicamento y yo sé que en unas horas ya puedo continuar. Continuar con mis rutinas, continuar con mis compromisos, continuar con toda esta vorágine a la que estamos sometidos. Pero sin embargo, no estamos restableciendo esa salud. Simplemente estamos apagando síntomas. Me duele el estómago, me tomo un medicamento y sigo. Me duele el intestino, tengo inflamado el intestino, tengo constipación, tomo un laxante y sigo. Tengo algún tipo de reacción alérgica, tomo un antialérgico y sigo. Tengo una molestia respiratoria, tomo un medicamento y sigo. Y estamos muchas veces tomando medicamento tras medicamento tras medicamento, pastillas tras pastillas tras pastillas, sin entender el verdadero origen de lo que está sucediendo y sin escuchar aquello que el cuerpo está gritando. El cuerpo nuestro muchas veces está pidiendo que por favor descansemos, que por favor podamos comer un alimento que sea más nutritivo, que podamos dormir un poco más de horas, que tomemos más agua, que comamos menos cantidad, que salgamos a tomar sol, a hacer una actividad al aire libre y de dispersación. A veces simplemente necesitamos desconectarnos, pero estamos tan sometidos a un sistema donde no incluye bienestar y salud, que caemos rápidamente en la automedicación. Entonces, si nosotros podemos entender esta postura, podemos ver desde el otro lado sobre esta responsabilidad del cuerpo, sobre esta responsabilidad de la salud. Vamos a entender de que a veces no es necesario automedicarse. Y si vamos a hacerlo, que sea de una manera consciente y responsable. Yo puedo consumir plantas medicinales todos los días, pero también lo tengo que hacer de manera consciente. No puedo exceder consumiendo plantas tampoco. Tengo que ver cómo la voy a consumir, cuántas tacitas al día me puedo tomar, cuántas plantas puedo combinar. Si tienen relación las plantas que he combinado también. A lo mejor ese malestar y esa acidez o esa inflamación abdominal era porque había demasiadas plantas medicinales. Eso también es una automedicación. Y si yo no lo uso con responsabilidad, también es de manera inconsciente. Por eso es importante entender que la automedicación
requiere un conocimiento sobre nuestro cuerpo, escuchar atentamente qué es lo que está pasando, y requiere una responsabilidad sobre las tomas. ¿Qué cantidades voy a tomar? Y entendiendo por qué y para qué. Si es una planta digestiva, si es una planta para el sistema respiratorio, si es una planta para estimular la diuresis. Y si genero demasiada diuresis en el cuerpo, yo no estoy tomando la suficiente agua, voy a generar una deshidratación. Entonces, es necesario entender sobre esta responsabilidad en la automedicación. Hay automedicación farmacológica en donde yo voy, compro el medicamento, me lo consumo, me estoy automedicando para tratar un síntoma. Pero también hay automedicación herbolaria. Todo consumo de plantas medicinales que no está regularizado, acompañado por un profesional idóneo, es automedicación. Porque en todo momento que se esté consumiendo una planta medicinal, estamos hablando de un remedio, estamos hablando de medicina. Entonces, el consumo de plantas medicinales de manera personal es automedicación. Vamos a hacerlo de manera consciente. Como dijimos al principio, las plantas medicinales pueden ser utilizadas todos los días. Pero vamos a aprender los tiempos de tomas, las cantidades y hasta cuánto tiempo lo podría tomar, para que yo lo pueda utilizar de manera preventiva para mi salud todo el tiempo estimulando. Y lo puedo utilizar de manera curativa cuando sea necesario. Y poder hacer un orden consciente sobre lo que estoy consumiendo. Entonces, va a ser una automedicación sumamente responsable. A medida que vayamos avanzando en este taller, vamos a ir aclarando justamente cómo debe ser la farmacia, cómo lo vamos a utilizar, que incluye el guardado, la conservación. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Ahora que entendemos qué es la fitoterapia y por qué debemos generar una automedicación consciente, vamos a introducirnos a esta farmacia natural en casa, el botiquín. Para tener esta farmacia, para empezar a trabajar sobre esta farmacia que vamos a elaborar y que vamos a aplicar y que vamos a consumir, es necesario conocer bien las plantas a utilizar. Es por eso que vamos a desarrollar una cantidad de plantas acotadas, pero que son sumamente completas para poder autogestionar la salud corporal todos los días, sin contraindicaciones, y que puedan ser utilizados tanto en niños como en adultos mayores. Quiere decir que sean plantas para todos los cuerpos y para todas las edades. Después vamos a entender que hay múltiples plantas para muchísimos malestares, pero cada una de estas plantas puede tener una contraindicación o puede tener un efecto colateral. Dentro de este taller se van a brindar plantas amplias, de amplio aspecto, donde van a actuar sobre diferentes malestares del cuerpo, que tengan una acción inmediata y que pueden utilizarse con seguridad, sin efectos colaterales. Entonces, van a tener la seguridad, la información sobre la utilización de esta planta y la seguridad de que la van a poder brindar a los niños, a los adultos mayores, a cualquier persona, sea cual sea el cuerpo o la situación. Y si conocen o utilizan alguna planta que está fuera de lo que nosotros planteamos en este taller, es importante investigar y conocer bien antes de incorporarla, para evitar cualquier tipo de malestar y cualquier tipo de contraindicación o efecto colateral. ¿Por qué?
Porque es importante entender que a pesar de que sean recursos vegetales, que sean naturales, y que mi cuerpo lo puede asimilar de una manera muy rápida, notoria, no quiere decir que está todo bien, que si no, a lo sumo no me hará efecto. No, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de recursos que tienen una acción sobre mi cuerpo, sobre mi funcionamiento orgánico, que si es demasiado potente, me puede hacer mal. Que si está contraindicada con algún tipo de medicamento alopático que yo esté consumiendo, puede generar un malestar. Puede generar dolores, puede generar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, puede desarrollar algún desequilibrio en la glucosa, puede desestabilizar la presión arterial. Cuando se consumen plantas demasiado potentes y sin responsabilidad, sin observar las propiedades y las capacidades medicinales de la planta, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando con las plantas, vamos a ir entendiendo que las que presentamos en este taller se pueden utilizar con total libertad y sin efectos colaterales. Son las más nobles y son las de mayor uso popular. Ya vamos a llegar al área de las plantas. Yo sé que están ansiosas para saber de qué plantas se está hablando entonces, ¿sí? Ya vamos a llegar a las plantas. Me voy a centrar en detalles importantes sobre esta farmacia natural en casa. Es necesario conocer bien las plantas que vamos a utilizar. Ya expliqué por qué. Segundo, es importante utilizar plantas secas con menos de 2 años de pasado. Estos detalles son importantes para una farmacia natural en casa. Cuando yo recolecté una planta, tengo que saber por lo menos la fecha en que lo recolecté, o una noción del tiempo. Cuando las plantas pasan 2 años de estar secas y envasadas, empieza a perder efectividad en el tiempo. O sea que si yo tengo un paquetito de planta seca guardado en mi alacena de hace unos 4 o 5 años atrás, no va a tener la misma efectividad que una planta recolectada y secada hace un año, ¿sí? Puede que tenga algún efecto terapéutico, pero ya no es el mismo, ¿sí? Es importante que las plantas que conservan su medicina al 100% lo hacen dentro de los 2 años de haber sido secada, recolectada y secada, ¿sí? Es importante que dentro de esta farmacia que vamos a nosotros elaborar, la etiquetemos. El etiquetado de las plantas tiene que tener el nombre y la procedencia de la planta. ¿De dónde la recolecté? ¿Dónde la compré? El año de recolección, si la recolecté yo, si era de mi patio, era romero de mi patio, voy a recolectar, lo voy a poner a secar, y le voy a poner, una vez que se secó, lo voy a hacer un frasquito, lo voy a hacer unos detalles importantes para ese almacenamiento, ¿sí? Para conservar las plantas medicinales secas se utilizan frascos de vidrio, bolsas de papel, y se almacenan en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Si yo hago esto, ¿no? Recolecté mi romero, lo puse a secar, lo guardo, lo almaceno de manera correcta en un frasco de vidrio o en una bolsa de cartón. Le voy a poner el nombre, voy a poner la procedencia. Romero del patio de casa. El año en que lo recolecté, 2023. ¿Qué propiedades principales destaco yo, ustedes, cada uno de ustedes, de esa planta? ¿Cuál es la forma principal de uso? Puede tener múltiples formas de uso, pero yo le voy a anotar la forma de uso que le voy a dar, para infusión, para jarabe, para tintura. Los datos que ustedes crean importantes. El etiquetado de las plantas es una de las formas más prácticas de poder incorporar una farmacia natural en casa que sea efectiva y sea utilizada todos los días para diferentes recursos. Sí.
que necesitemos elaborar para poder curar, sanar con estar en malestar. Y repito el detalle de la conservación. Las plantas se deben conservar secas. Quiere decir que si yo la tengo fresca en mi casa, en el patio de casa, la voy a recolectar, la voy a poner a secar. Y luego de estar seca, que el tiempo de secado va a depender, esto es un detalle importante, va a depender de cada planta, de la humedad ambiental y del lugar en donde yo la puedo poner a secar. Se debe secar a la sombra, en un lugar donde haya corriente de aire, pero que no le dé la luz del sol. No debe haber olores fuertes, o sea que no lo puedo poner en el lavadero a secar, porque va a haber olor a jabones. No lo puedo poner al lado de la cocina donde donde voy a estar cocinando, porque va a haber olor a comida. Y eso también va a modificar mi planta. Entonces, para poder conservar las plantas medicinales, tienen que estar secas y para poder secarlas la tengo que hacer con responsabilidad. ¿Sí? El tiempo de secado va a depender de esos lugares, que haya buena corriente de aire y la humedad ambiental. Y la cantidad de agua en la composición de la planta. Un palo amarillo se seca mucho más rápido que a lo mejor un diente de león. Mientras más seca es la planta, más rápido se va a secar cuando yo la recolecte. Mientras más húmeda y carnosa sea la planta, más lento es el proceso de secado. Un palo amarillo puede secar en una semana, 10 días, a veces menos dependiendo de la época del año. En un verano seca rapidísimo. Un diente de león puede llevar un poco más de tiempo. ¿Sí? Una yerba de pollo puede llevar unos 15 días. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la carnosidad, de la humedad de la planta, es el tiempo. Yo me voy a dar cuenta, porque cuando la toco, puede quebrajearse por sí misma, o la puedo romper fácilmente con los dedos. Cuando esto sucede, la planta está seca y la puedo conservar. Y se va a conservar en frascos de vidrio o bolsas de papel en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y etiquetado de manera correcta. Uno de los detalles importantes que vamos a entender en este taller es que dentro de la utilización de estas plantas, el éxito de la utilización de las plantas medicinales para la salud, el éxito en curativo, en la efectividad, está en el uso correcto. A medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir afianzando cada uno de estos conceptos que hemos planteado, de la farmacia natural en casa y cómo se van a utilizar. A medida que vayamos avanzando, todas esas dudas se van a ir aclarando. Pero una de las cuestiones que vamos a aclarar primero es el éxito del uso de las plantas. Y ese éxito está en el uso correcto. El éxito la cura mediante las propiedades medicinales de las plantas depende del uso correcto y persistente. La perseverancia en los tratamientos, cuando se usa de manera curativa, es la clave para poder obtener los resultados que esperamos. Una de las cuestiones que hago alusión siempre a lo que
me hacía referencia sobre la inmediatez a las que estamos acostumbrados con los medicamentos de la farmacia, es justamente que cuando vemos que se demora el bienestar, vemos que no es esa sensación de resolución inmediata a la que yo estoy acostumbrado, muchas personas abandonan el tratamiento. Esa confusión entre encontrar un resultado inmediato, que sea en unas horas, a lo que proponen las plantas medicinales, es el primer obstáculo al que nos enfrentamos, la inmediatez. Esa percepción mental a la que nosotros hemos aprendido y que muchas veces le tenemos poca tolerancia. Es importante entender que la cura mediante las plantas medicinales va a acompañar los procesos curativos del cuerpo, y esto no quiere decir que no es efectivo, al contrario, es mucho más efectivo, porque no solamente va a contrarrestar un síntoma, sino que también va a restaurar el cuerpo a sus funciones naturales. O sea que no me va a calmar solamente la congestión, va a limpiar mis pulmones y va a evitar que me enferme más adelante. Por eso es importante que no se abandone antes de alcanzar una cura total. A veces las personas cuando ya se sienten mejor ya está. Y esto sucede con las plantas medicinales como sucede con los medicamentos alopáticos. Cuando se sienten bien, ya no se toma más nada. Y el cuerpo queda restaurado a medias. Entonces, estos son los obstáculos que a veces impiden el éxito que nosotros esperamos en los tratamientos por medio de las plantas. Que es que a veces creemos que me tiene que resolver la situación de manera inmediata y no le tengo paciencia. Entonces abandono o caigo en un espacio de descreimiento. Esto no funciona. Puedo asegurar de que muchas de las plantas que nosotros vamos a ver en este taller funcionan de manera inmediata. Pero es importante entender que cuando esto no sucede, no quiere decir que no sea un método que nos sirva. Quiere decir que mi cuerpo le va a llevar un poco más de tiempo restablecerse. O tengo que encontrar un recurso un poco más potente. Y también lo vamos a aprender. Otro de los obstáculos es que la persona cuando se siente mejor abandona. Y a veces abandona antes de alcanzar una cura total. Por lo que puede llegar a suceder es que más adelante el organismo recaiga en un malestar un poco más complejo o de igual manera, porque no lo he acompañado, no lo he restaurado como corresponde. Hay varios compañeros, ahí vi que hay varios participantes que debieron retirarse, dejaron saludos y preguntaron por esta grabación. Se va a compartir a través de mails y el grupo de WhatsApp los detalles sobre la grabación y el material de lectura y la fecha de la próxima clase, así que no se preocupen que todo este material va a ser compartido. ¿Sí? Perfecto, continúo entonces. Repito, el secreto de la cura va a residir en el uso adecuado, que es lo que vengo insistiendo desde el inicio, perseverante, entendiendo los tiempos naturales de mi propio cuerpo y de lo que propone la planta, y prolongado. La cura reside en el uso prolongado. Y vamos a entender por qué. Porque si yo quiero contrarrestar un simple dolor de cabeza por haber utilizado demasiado el celular o la computadora, voy a necesitar consumir la planta. Me va a dar una planta que sea para los dolores de cabeza, que ya vamos a ver cuáles son, que me ayuda a relajar, a aliviar el dolor, la tensión. Lo voy a consumir en ese momento, me va a dar
un resultado inmediato, me va a hacer sentir mucho mejor, pero yo debo utilizarlo como mínimo 3 días. Y es un detalle interesante, porque yo puedo contrarrestar un síntoma en el momento, momentáneo. ¿Cómo utilizaría un medicamento? Pero es importante acompañar el proceso corporal, invitarlo a descansar, a relajarse, a aliviar la tensión, esa tensión que me viene provocando o que me provocó ese dolor intenso. O sea, puede ser una situación pasajera y yo lo puedo contrarrestar, pero tengo que utilizarlo de manera prolongadita en el tiempo, no solamente en ese momento. Yo lo puedo utilizar en el momento, sí, se puede, me va a hacer sentir mucho mejor. Pero si yo lo puedo sostener un poquito más, por lo menos por 3 días, es perfecto. Sería un uso adecuado, perseverante y prolongado. Ahora, yo tengo una gripe, me dio gripe, y he preparado un jarabe, que es parte del botiquín que vamos a armar, para poder contrarrestar esta enfermedad. Empiezo mi toma de jarabe, y lo tomo el primer día, segundo día, tercer día. Al tercer día ya puedo controlar la fiebre, ya no tengo más malestar en el pecho y no me duele más el cuerpo y ya me siento bien. Cuando son estas patologías, estas condiciones que son cortas, ¿no? Porque me resfrié, porque me engripé, porque me expuse al frío, o me contagié de algún virus respiratorio, lo pude contrarrestar. Que me sienta bien el tercer, cuarto día no quiere decir que es suficiente. El uso prolongado de las plantas para las vías respiratorias tiene que ser como mínimo 10 días. Una semana a 10 días. Entonces, ahí está el secreto de la restauración y la limpieza que mi cuerpo necesita para poder restablecer la respiración y que no me vuelva a enfermar. Porque si yo no alcancé una cura total porque no lo utilicé de manera prolongada el jarabe se utiliza hasta 10 días, ya lo vamos a detallar, pero se utiliza hasta 10 días. Si yo lo utilicé de manera prolongada y alcancé la cura total, lo más probable es que después de 15, 20 días, a veces menos, me vuelva a resfriar, porque no alcancé una cura total y no le di el uso adecuado, perseverante y prolongado a las plantas. Bien, creo que con este ejemplo hemos aclarado el por qué es tan importante. Las plantas medicinales, las hierbas curativas pueden ser aplicadas de diversas maneras. Y es muy importante que toda persona que pretende adoptar este sistema de curación, que pretende utilizar las plantas medicinales, conozca bien los distintos modos de aplicación. Y es lo que vamos a pasar rápidamente a ver hoy. ¿Cómo vamos a preparar las plantas medicinales? La próxima clase nosotros vamos a detallar cuáles son estas plantas del botiquín. Pero es importante primero saber cómo las vamos a preparar a cada una de las plantas que vamos a ver. Estoy segura de que algunos ya consumen plantas, de que ya tienen nociones y que ya han utilizado. Algunos de estos conceptos les van a sonar familiar, pero siempre es importante repasar. Hay quienes están aprendiendo por primera vez, es maravilloso. Pero hay quienes ya lo saben. Es importante aclarar, refrescar esta información, para que lo podamos preparar de manera correcta. Los principales usos de las plantas medicinales en una farmacia herbolaria en casa siempre se da a través de los tés, de las infusiones.
Pero Débora, sería interesante conocer otras formas de preparar. Sí, vamos a conocer otras maneras de prepararlas, pero yo voy a contarles por qué es importante que se conozca primero un té, una infusión. Preparar una infusión no solamente va a tener esta hermosa técnica que vamos a conocer, o vamos a recalcar, sino que abre un espacio interesante para el conocimiento de la fitoterapia. Ese espacio me lleva a tener minutos de disposición sobre las plantas. Voy a necesitar un tiempo para elegir las plantas, para poder seleccionarlas, ponerlas a infusionar, calentar el agua, preparar el tiempo de infusión, conocer ese tiempo de infusión. Voy conociendo los olores, las texturas, los sabores. Es un gran momento, es una gran práctica para el reconocimiento de estas plantas, para el reconocimiento de los recursos curativos que quiero utilizar, para el reconocimiento de aquello que hace a la autogestión de la salud. Por eso es interesante, es importante conocer la fitoterapia primero desde la infusión. Y de ahí vamos a ver y vamos a entender otros tipos de preparaciones y podemos incluso formarnos, hacer una formación sobre la alquimia vegetal y sobre todo lo que podemos trabajar. Pero siempre un té nos va a llevar a un momento de reconocimiento de esta medicina y de reconocimiento sobre aquello que estoy gestionando para mi salud. Entender qué té estoy preparando, por qué y para qué es lo que me lleva a ese momento. Mientras yo voy preparando esa infusión de plantas, ya la estoy intencionando hacia qué y el por qué. ¿Qué quiero que trate? ¿Y por qué quiero que trate mi organismo una planta? Entonces, es una gran manera, es un espacio muy interesante para poder reconocer esta terapéutica de manera sumamente valiosa. Vamos a ver cómo vamos a preparar estas infusiones. Yo digo té, porque generalmente se le da este nombre, pero cuando utilizamos plantas medicinales se llama infusión. Esos famosos té de manera popular, se da ese nombre popular de té, porque se prepara de la misma manera que un té negro, el té de Camellia sinensis. ¿Sí? Cuando se dice té, quiere decir que dentro de esa composición hay Camellia sinensis, que es la planta de té. Pero si yo solamente voy a utilizar plantas medicinales, se llama infusión. ¿Sí? Es una linda aclaración. Pero de manera popular le decimos tés. Me voy a tomar un té de hierbas, me voy a tomar un té herbal, y está perfecto. Está perfecto que se diga de esta manera, pero es importante entenderlo, ¿no? Si es un té de hierbas, es una infusión. ¿Y cómo se va a preparar? De varias maneras. Por infusión, y la infusión se va a preparar colocando el agua hirviendo sobre las hojas y flores en una vasija, dejándolas reposar bien tapadas durante 5 a 10 minutos como máximo. Primero voy a colocar a hervir el agua. Una vez que llegó al punto de ebullición, apago. El agua puede hervir, es un detalle importante, que a veces, a lo mejor para quienes preparan mate, ¿sí? Siempre se espera que el agua no llegue a su hervor máximo. Con las plantas es importante que el agua llegue al punto de ebullición y luego apaguemos. Vamos a colocar las hojas y flores, que son las partes blandas de las plantas. La infusión se hace con partes blandas de las plantas, hojas y flores.
en una vasija, en una taza. La vamos a dejar reposar bien. Le vamos a colocar el agua caliente arriba. Primero voy a poner mi taza, le pongo las hierbas, o en una vasijita, le pongo las hierbas, le agrego el agua hirviendo, lo tapo, sea la taza, sea una vasija, lo voy a tapar, lo voy a dejar reposar, lo dejo infusionar durante 5 a 10 minutos, luego lo voy a colar y está listo para consumir. Cuando tenemos partes más duras, como las raíces, las cáscaras y los tallos, lo vamos a cortar en pedazos pequeños. Y los vamos a colocar a hervir durante 10 a 15 minutos. Quiere decir que yo voy a poner un recipiente al fuego, voy a colocar las plantas, le voy a colocar el agua y lo voy a llevar a hervir. Una vez que rompió hervor, lo voy a dejar como máximo 15 minutos. Máximo, 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 máximo. 10 minutos es perfecto. Puede pasarse 15. Si yo lo dejo 20 minutos, media hora y me olvidé, la cociné a la planta, ya va a perder su valor medicinal. Eso es importante recalcar, ¿sí? Una vez que ya pasó el tiempo de hervor, lo voy a sacar del fuego y lo vamos a dejar tapado sobre algunos minutos más para que llegue a un punto que sea tolerable para yo tomar. Lo voy a dejar tapadito, luego lo voy a colar y lo voy a servir. Entonces los tés se van a preparar de dos maneras. Por infusión, las partes blandas, las hojas, flores, y por decocción, las partes duras. Las raíces, tallos y cáscaras. Por ejemplo, si yo quiero utilizar chañar para una infusión, se utiliza la corteza, entonces el chañar lo voy a utilizar en decocción. Si yo quiero utilizar menta, manzanilla, la voy a utilizar en infusión. Si yo quiero utilizar valeriana, es una raíz, la tengo que utilizar en decocción. Si yo quiero utilizar una melisa, lo voy a utilizar en infusión. Y ahí vamos a ir dándonos cuenta que la parte más dura se utiliza en decocción, lo pongo a hervir, y las partes más blandas los voy a poner en infusión para no recocinarlas. Otro tipo de preparación es la maceración. La maceración en frío es una preparación bastante ancestra que a nosotros nos acompaña y que nos ayuda a contrarrestar diferentes malestares digestivos, a remineralizar el cuerpo y absorber vitaminas. Cuando yo tengo que tratar una anemia, o tengo que tratar levantar los ánimos del cuerpo cuando hace mucho calor, se utiliza la maceración en frío. Se va a preparar remojando las plantas en agua fría de 10 a 24 horas, según las partes que utilicemos de la planta. Las flores, hojas, semillas o las partes más tiernas se ponen a macerar de 10 a 12 horas. Y las partes más duras, como los tallos, las cáscaras y las raíces, se pican y se dejan de 16 a 24 horas. Luego se va a colar y se va a servir. Este método de maceración en frío nos ofrece la ventaja de que las sales minerales y las vitaminas son aprovechadas. El diente de león, por ejemplo, es una planta que tiene muchos minerales y vitaminas en su composición y colabora en la remediación de la anemia. Pero si yo hago una infusión, pierdo las vitaminas. Si hago una maceración en frío, las voy a aprovechar.
Esta maceración también es conocida por realizarse en alcohol, en vino o en aceite. Pero nosotros nos vamos a centrar y concentrar en este taller en la maceración de hierbas en agua fría. Los invito a que lo puedan probar y lo vamos a preparar, ¿sí? Espero que todos estén participando del taller, estén todos participando del grupo de WhatsApp de estos talleres, porque vamos a compartir ciertas preparaciones para que puedan aprovecharlas y para que puedan consumirlas y podamos compartir la experiencia. Además de que es una preparación muy, muy deliciosa, ¿sí? En otras ocasiones hemos hecho en conjunto, en grupos, también las maceraciones e infusiones, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, así que espero que también puedan realizarlo en esta ocasión. Otra de las preparaciones muy interesantes que tenemos es nuestro mate. Y nuestro mate también se puede transformar en una bebida medicinal. Para que el mate sea medicinal tenemos que incorporar como mínimo 50% yerba mate, mezclada con un 30% de congorosa, que es una planta medicinal, y ya lo vamos a aclarar en detalle a esta preparación, y otro 50% de plantas medicinales de elección. Entonces mi mate va a tener un mayor caudal de planta medicinal y un poco caudal de yerba mate. Lo hace mucho más sabroso, pero también lo hace medicinal. A mí me sirve para tratar acidez gástricas, para malestares digestivos, intestinales, y me sirve para estimular la agudeza mental y la energía corporal. También se puede utilizar para realizar un mate para la calma, que sean plantas relajantes. Entonces tenemos un mate que es una bebida común de todos, en general, la mayoría de los participantes, que somos argentinos. Es una bebida que está en casi todos los hogares y que puede ser utilizado como un recurso medicinal más, ¿sí? Congorosa es una planta digestiva muy interesante, que tiene la capacidad de modular la acidez gástrica y cicatrizar úlceras. O sea que va a tratar y a engrosar la mucosa interna, lo que permite que mi mate sea mejor asimilado por el organismo. Es una receta que sirve mucho para las personas que no pueden tomar mate porque provoca acidez. Así que nuestro mate también es uno de los recursos que podemos utilizar como medicinal. Para cerrar la clase del día de hoy, que ya vamos cerrando, le dejo algunos consejos importantes. Las raíces, los tallos y las cáscaras siempre requieren un poco más de tiempo de cocción que las hojas. Por eso siempre es recomendable prepararlas de forma separada. Por ejemplo, yo quiero preparar una infusión que sea de menta, eucalipto y chañar, porque es para mis vías respiratorias. Tenemos 3 plantas. El chañar es una corteza. Entonces, es recomendable prepararlo de manera separada. Primero voy a poner a cocer en una decocción el chañar. Una vez que pasaron los 10 minutos de hervor, cuando apago, que lo dejo reposar, le voy a agregar el resto de las plantas. Y ahí voy a tener una infusión completa y pude cocer por separado las partes duras y después agregué las partes blandas. Para preparar las infusiones, nunca deben ser utilizados utensilios de metal oxidable. No se debe utilizar aluminio. El aluminio intoxica nuestras preparaciones. Entonces, los jarritos de aluminio no se utilizan, las tacitas de aluminio no se utilizan. Nada de metal oxidable, siempre que sea de jarritas de teflón, jarritas enlosadas, las tazas de porcelana, de vidrio, pero no utilicemos metal oxidable. Igual se puede utilizar acero inoxidable, sí se puede utilizar, pero no se utiliza, por favor, aluminio. No se deben endulzar las infusiones con azúcar. Lo mejor siempre es tomarlo natural. Sin embargo, siempre hay quien desea endulzarlos, y eso está bien. Se puede hacer con miel, que es un agente curativo también. Se puede endulzar con stevia. Yo no recomiendo edulcorantes,
sintéticos, ni recomiendo, o sea, los edulcorantes químicos. Y el azúcar blanca no se recomienda por ser un agente dañino para el organismo. Si yo voy a utilizar una planta que es medicinal, el azúcar puede modificar esa preparación. Para lo que son resfríos, catarros, afecciones de garganta y del pecho, obstrucciones, calambres, para disolver mucosidades, para calentar el cuerpo, provocar sudor, se toman los tés calientes. ¿Sí? Después tenemos otras preparaciones, la maceración en frío. Pero para estas cuestiones en donde el cuerpo está obstruido, es importante calentar. Y en este caso se utilizan los tés calientes. Y las Debo, infusiones, ¿sí? Adelante. ¿cómo estás? Hola grupo, recién me pude conectar hace como una hora, pero no quería cortar. Bueno, pregunta, para que no avance más, sino el tema. Ese 50% que vos decís en la preparación, en el cálculo de la yerba, ¿sería la suma entre congorosa y yerba mate y después el restante 50% con hierbas comunes, medicinales, o estamos hablando de un porcentual mayor? Eso es el punto. Y otra cosita que le quería comentar, que la guaribay o la pimienta falsa, ambas dos, tanto la hoja como la corteza, la hoja como infusión y la corteza como decocción, o sea que es un árbol medicinal que se puede utilizar, uno de los tantos que se puede utilizar de ambas formas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Miguel, bienvenido. Sí, vamos a aclarar primero lo del mate. Ese 50% yerba mezclado con congorosa que comparto, es importante que lo preparemos previamente como la congorosa como parte de la yerba mate, en un 30%. Si tengo medio kilito de yerba, le agrego una proporción ahí. Tiene sabor la planta, así que mientras más sea mi necesidad de contrarrestar malestares digestivos, mayor va a ser la cantidad que le ponga. Es una recomendación. Hay quienes no le pongan en congorosa y está bien. Pero yo recomiendo que a ese medio kilo de yerba le mezclemos un porcentaje de congorosa. De ese 100%, un porcentaje de un 20, un 30% de planta medicinal congorosa viene muy bien. La mezclo. Y con eso voy a tomar mi mate. Y cuando lo voy a preparar en mi, no sé si me logran ver, pero si me ven perfecto, en mi mate, voy a primero poner un 50%, la mitad del mate, de mi yerba ya compuesta. Y por otra parte, las plantas medicinales que yo quiero utilizar para darle una acción medicinal a este mate. ¿Sí? Por otra parte, les puedo compartir el taller de mate con yuyos que hemos desarrollado hace 2 años atrás. Podríamos actualizarlo, se me ocurre que podemos actualizarlo. Es un taller donde hablábamos justamente de todas las posibilidades de mate que teníamos medicinal, haciendo esta mezcla primero con gongorosa y después los tipos de mates que podemos preparar con mezclas. De ahí, de esa manera, prepararíamos ese mate medicinal. Y haciendo aclaración sobre esto, que preparamos tallos, cortezas y hojas, sí, el aguaribay es una de las plantas medicinales que puede utilizarse ambas partes y se deben preparar por separado. Si quiero utilizar las dos partes, primero voy a poner a cocer esa corteza en una decocción y luego le voy a agregar las hojas en la maceración para tener un resultado final. Por último, para ir cerrando, les comento que las infusiones de un día para el otro fermentan. Yo siempre recomiendo que se consuma dentro de las 24 horas. Podría yo preparar una infusión a la noche y si me queda un poco bebérmelo el otro día, pero que no pase más de 24 horas. Por eso es importante que se pueda preparar diariamente la porción necesaria y nada más. ¿Sí? Bien, y con esto voy a cerrar la clase del día de hoy. Sé que quedan al pendiente varias dudas
Sé que va a quedar al pendiente varias cositas de lo que podemos preparar. Sé que seguramente van a entrar ahí en materia con la lectura, seguramente van a quedar cositas ahí pendientes, pero nos vamos a volver a encontrar. Les va a llegar un material de lectura complementario, le vamos a compartir actividades y también nos vamos a volver a encontrar para continuar con esta temática, con más preparaciones, cómo vamos a preparar, qué plantas medicinales vamos a utilizar y cómo vamos a preparar el botiquín. Todo esto lo vamos a desarrollar dentro de este taller formativo en los primeros pasos en la medicina herbolaria. Les dejo un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta participación, por esta difusión, por esta posibilidad de poder divulgar esta terapia alternativa tan necesaria. Les dejo un fuerte abrazo, haciendo hincapié en esto que hemos reflexionado el día de hoy sobre la autogestión de la salud, que divulgando estos temas hacemos salud pública, generamos responsabilidad sobre los tiempos que estamos viviendo, sobre las capacidades que cada uno tiene de poder escuchar su cuerpo y de poder vivir con una calidad de vida mucho más amplia, mucho mejor. Y podemos conectar con esa naturaleza que a nosotros nos hace parte y que nos hace ruido internamente y que es tan necesaria. Les dejo un fuerte, fuerte abrazo y nos vamos a ver la próxima clase.